Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia, bienvenidos a vuestro podcast de cada semana desde el que os acercamos la caza en cualquiera de sus modalidades y de la mano de los mejores tertulianos. Bienvenidos al Morral del Cazador número 472, espero que estéis todos bien, disfrutando de la primavera adelantada que estamos teniendo y llevando a cabo pues las labores que requiere el campo y la fauna tras la temporada de caza, gestión y adecuación de los hábitats. Nosotros esta semana desde la Feria Cinegética SCI 2026, donde os esperamos a todos y a todas los que os queréis pasar a saludar y charlar un rato, probar un poco de embutido clavijo y vino de toro o un refresco, lo que os más apetezca. Os esperamos en el stand 230 de la feria, morraleros y morraleras, mientras pues iremos grabando diferentes entrevistas con diferentes stands que están presentes en la feria para acercárosla a todos los que no podéis venir y para que os hagáis una idea de la pedazo de feria que es Cinegética SCI 2026, con un pabellón muchísimo más grande que otros años y muchísimos más stands que otros años, así que tenemos donde elegir y, como digo, pues lo podréis ir escuchando en morrales de semanas venideras. Con respecto al morral de hoy, ¿qué os hemos preparado? Pues un programón para teneros entretenidos durante una hora larga, porque estoy seguro de que hoy nos vamos a alargar porque la sección que toca me da la sensación de que va a ser una tertulia larga. En primer lugar, el pronóstico del tiempo con Jorge Rey, después el resumen de noticias y para cerrar la tertulia morralera, hoy con la sección de Biblioteca Venatoria de la mano de nuestro director de orquesta Alejandro Muñoz, nuestro escritor, cazador, profesor y filósofo, con el que analizamos a fondo diferentes libros del panorama cinegético. Hoy lo haremos con el libro Caza, Instinto y Conciencia. La caza es vida, del autor Miguel González Hernández, que nos va a acompañar y va a ser protagonista junto a su libro de esta charla. Un libro donde el autor, a través de sus páginas, nos va a llevar de la mano por el sendero del instinto, recordándonos que somos parte de un todo. La ética, la legalidad, la muerte y la vida, la evolución de la caza y de los cazadores son parte de lo que nos vamos a poder encontrar en el libro. Caza, instinto y conciencia. Un relato crudo, honesto y necesario, necesario, y vais a entender por qué cuando escuchéis la charla, para defender nuestra verdad en estos tiempos y defendernos de todos aquellos que nos atacan. Vamos a hablar de la vida en su estado más puro. El subtítulo del libro, La caza es vida, aparte de ser el lema del morral, hoy vamos a descubrir por qué La caza es vida en realidad es el mayor homenaje a la existencia de los cazadores que podemos tener y que podemos divulgar. Y por supuesto escucharemos la narración de nuestro querido Alex, así que os recomiendo que no os perdáis la tertulia de hoy porque os va a encantar. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast y a las cuales os animo a que os suscribáis. Os vais a Spotify, iVoox, Amazon Music, desde la que nos escuchéis. Y cuando encontréis el canal del Morral, lo que tenéis que hacer es suscribirse. ¿Por qué? Porque con lo que vais a conseguir cada semana es que yo, en cuanto suba un nuevo episodio del Morral, os va a saltar una notificación de que tenéis un Morral nuevo por escuchar. Y no tenéis que andar buscándolo. Al igual que si os llega el enlace de WhatsApp, si estáis en el canal de WhatsApp del Morral, o os llega a través de un grupo en el que estéis el programa cada semana, lo podéis compartir con quien queráis, porque cuantos más lleguemos y cuantos más morraleros seamos, mejor. Y luego pues saludar, como todas las semanas, a los que nos escuchan desde la radio convencional, en Cantabria desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa desde su radio Montaña Leonesa y en Albacete en la radio Digital Fly Radio o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge su tiempo, resumen de noticias y tertulia morralera. Hoy, Biblioteca Venatoria con Alex y Miguel y el libro Caza, Instinto y Conciencia. Así que preparad el morral y la escopeta que nos vamos al monte. Mientras tanto escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores que están con nosotros aquí en la feria, que como bien sabéis son el Calden y High Micro. Ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza
en estado puro. El morral del cazador. Prepara la temporada corcera de la mano del Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna. Un amplio catálogo compuesto por monoculares, binoculares y visores equipados con la tecnología más avanzada del mercado. Garantía de calidad bajo el sello del Caldén y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el morral. Y como todas las semanas, nuestra primera parada obligatoria, y además lo hacemos con mucho gusto, es pues asomarnos a la ventana de la climatología del tiempo para saber lo que nos tiene preparado para los próximos días. Y como siempre, pues lo hacemos de la mano de nuestro hombre del tiempo, de Jorge Rey, de Su Tiempo, con JR, de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, bienvenido una semana más, ¿cómo estás? Hola Javi, pues bueno, aquí expectante con la Dana Terese o como quieran. Bueno, el caso es una borrasca que ha venido aquí a España para traer lluvia, sobre todo a Canarias. Bueno, pero ha sido más esta semana, ¿no? De cara al fin de semana yo creo que va a estar el tiempo un poco más o menos tranquilo. Te lo digo pues porque hay muchos morraleros que van a venir a la feria, mucha gente que se va a acercar a la feria en Madrid, la feria de caza cinegética, y vendrán desde todos los puntos de España. Cuéntanos un poquito, ¿qué nos va a deparar hoy viernes? Que tú vas a ir. Sí, nosotros estamos allí presentes, tenemos stand y así que nada, allí recibiendo a los oyentes y a los que quieran pasarse a saludar, y por eso te digo que a ver el tiempo que les va a hacer de camino. Pues este fin de semana, Javi, para los que quieran disfrutar de tranquilidad, pues en Madrid se esperan a 4 chubascos, pero todo porque hablamos de algunos chubascos, de una dana, de una borrasca, que si Terese, que si... Bueno, pues una borrasca que ha llegado desde el Atlántico por la zona de las Azores para dejar lluvias, sobre todo en puntos de Canarias. Y bueno, ahora este fin de semana es verdad que las lluvias, de hecho hoy viernes, se nota como llega algo de inestabilidad a puntos de Extremadura, de La Mancha, incluso la propia capital de España, o puntos de Andalucía. Es decir, frentes asociados a esta borrasca que está azotando las Canarias con fuerza, de hecho avisos que incluso se llegan a los naranja, pero claro, aquí en la península pues nos deja muchos vientos de sureste, bueno, procedentes sobre todo del continente africano, es decir, que por eso estamos viendo días pues tan soleados, tan agradables. Lo que pasa que, como iba diciendo, pues hoy ya empieza a llegar algún frente asociado a esta borrasca, que son, más bien, pues hablando claro y sencillo, pues 4 chubascos, que sobre todo dejan lluvias, pues hoy en puntos, como digo, del suroeste, pues eso, Extremadura, Huelva, Sevilla, por ahí, y que de cara a mañana, pues sí que pueden llegar también a puntos como La Mancha o Madrid con algo más de intensidad, pero bueno, realmente hablamos de 4 gotas, o sea, acumulaciones de 2 litros, pues es que ya ves que poca Muy cosa, y poco, de sí, cara al sí. domingo, de hecho, tampoco esperamos mucho más, o sea, realmente se queda sobre Canarias. Ajá, perfecto. ¿Y va a llover en algún punto este fin de semana o va a estar todo más o menos tranquilo? Bueno, pues exceptuando lo que esperamos de cara al sábado, así de algunos chubascos en la mitad sur peninsular, sobre todo en puntos así más hacia Extremadura y Andalucía, pues realmente bastante tranquilidad, ¿no? De cara al domingo, de hecho, no esperamos que los frentes sigan viniendo con más agua, entonces realmente hablamos de temperaturas primaverales, de temperaturas agradables en toda España. Y lo único, la dana que se sitúa sobre las Islas Canarias, que allí sí que deja lluvias estos días con cierta fuerza, de intensidad y temperaturas, Javi, que es que cuando hablamos de primavera hablamos de máximas que llegan a los 20 grados, pues no solo en puntos del sur, también en puntos del norte. De hecho, es que para que lleguen al norte a 20 grados, en el sur tienen que estar llegando a 25. Y fíjate si les va a hacer que el próximo lunes esperan 25 grados en Sevilla. O sea, estamos ya... Pero bueno, es que no te hablo del lunes, es que te hablo también de esta semana. Hemos tenido días así ya. Entonces, ¿podemos decir que vamos a tener una semana bastante primaveral o hay previsión de alguna lluvia de cara en general de la próxima semana? Pues Javi, pues es que fíjate, según van pasando los días, el miércoles 25,
El miércoles 25, que es de aquí a nada. Ujú. 27 grados en Sevilla. Pero bueno, así un poco a medio plazo esta tendencia sí que va a ir cambiando. De hecho, no sé si te suena lo que hablábamos para Semana Santa con las cabañuelas. Sí, Un cambio importante. Y se va a notar porque los modelos ya empiezan a hablar de ello. ¿Y ese cambio qué va a ser? Pues todo lo contrario al calor, el frío y la nieve. Y de hecho, los modelos es más, empiezan a haber previsiones de nieve de aquí a finales de mes. O sea, fíjate que vamos a pasar, porque te estaba diciendo que el miércoles 25 va a ser no sé cuántos grados. Pues si estamos hablando de que ese cambio va a ser para finales de mes, es que va a ocurrir en nada, pasar de blanco a negro. O sea, que imagínate que o sea que desde la... la próxima semana podemos estar hablando prácticamente el próximo viernes, podemos estar hablando ya inmersos en la Semana Santa, pues que viene cambio de tiempo. No, es que fíjate, cambio de tiempo, que el viernes 27, ya que te estaba hablando, que yo soy de Burgos y estoy en manga corta y lo voy a estar estos próximos días, el viernes 27 la máxima no va a pasar de los 10 grados en Burgos. Pero claro, en puntos del sur, pues no va a ser así. Será pues más bien que las máximas empiecen a estar por debajo de los 20 y claro, es diferente, pero eso significa que va a venir un cambio pues brusco. Bueno. Y que según nos acerquemos a la Semana Santa y estemos encima de la Semana Santa, pues se imponga más ese tiempo de más inestabilidad. Pero ¿dónde se va a notar esta inestabilidad, Javi? Porque además viene Semana Santa y también nos preocupa dónde va a llover entonces. Exacto. Claro. Bueno, pues son borrascas porque lo que tenemos básicamente por delante es un anticiclón que se va a posicionar hacia zonas muy elevadas, es decir, hacia Reino Unido, la zona de, bueno, pues muy hacia arriba, y eso va a producir que, bueno, pues en definitiva puedan llegar borrascas con masas frías desde el continente, más que polares más que polares continentales. Es decir, que hablamos de fríos que llegan desde el continente. Todavía no se sabe si muy o poco intensos, la verdad, pero es verdad que las previsiones apuntan a que pueda nevar en cotas medias, por tanto, pues hombre, son fríos que al menos durante algunos días sí que apretarían algo. Y que, bueno, pues sobre todo hablaríamos de precipitaciones, de lluvias en puntos del norte peninsular y también incluso en puntos del Mediterráneo, no se descartaría. Pero bueno, principalmente las lluvias destacarían en puntos del norte y especialmente en el Cantábrico, donde se podría hablar de importantes tormentas, de importantes lluvias, vamos. Y además, pues efectivamente con esa bajada de cotas, pues básicamente lo que decían las cabañuelas, Javi, porque hablábamos de ese movimiento que trajera lluvias o vientos de norte y que, bueno, pues eso pues puede dejar daños, vamos a decir, colaterales, pues eso, lluvias en puntos del Levante. Pero claro, si hablamos de bajadas de cotas, pues ciudades como Burgos, como Soria, como Teruel, pues pueden ver nevar, o como Segovia o Ávila también. Uh-huh. Muy bien, pues nada, así que pues iremos hablando aquí el próximo viernes. Efectivamente, eso, vamos hablando el próximo viernes. Hasta entonces, pues disfruta de este fin de semana y genial. Nada, que estemos pendientes de las actualizaciones que puedas hacer en tu canal de YouTube, tu canal de WhatsApp del Tiempo con JR y de todas tus redes sociales, ¿vale? Vale, pues oye, muchas gracias. A ti, hasta dentro de 7 días. Buenos días, morraleros, bienvenidos al año 2026. Aquí desde Armería La Gacela les deseo un año bueno de salud, de trabajo y de caza, por supuesto. Como siempre, renovamos nuestros descuentos para los oyentes del Morral del Cazador, entre un 10 y un 20%, dependiendo del tipo de artículo. Cualquier consulta será atendida en nuestro WhatsApp, principalmente 658693101, 658693101. Si es por escrito, mejor que por llamada, y les deseo un buen año, tanto de caza como de trabajo como de salud. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias, como todas las semanas, donde podemos leer que la Feria Cinegética SCI impulsa el talento culinario joven con su 5º concurso de cocina de caza. La feria acogerá hoy mismo, el 20 de marzo, la 5ª edición del concurso de cocina con caza SCI, una cita que se celebra anualmente en el marco del evento y que se ha consolidado como un referente en la promoción gastronómica de la carne de caza entre las nuevas generaciones de cocineros.
Cataluña cierra todos los accesos al Parque Natural de Collserola al detectarse un jabalí positivo en PPA en su interior y preparan la eliminación de todos los jabalíes. Lo anunció Óscar Ordeig, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cataluña. Badajoz impulsa la caza menor con 300.000 euros. Las subvenciones con pago anticipado del 100% van a permitir desarrollar actuaciones de mejora del hábitat y recuperación de especies como el conejo de monte y la perdiz roja en cotos sociales de la provincia. Muere el conductor de una moto en Barcelona tras chocar con un corzo. Un motorista de 68 años murió la semana pasada tras impactar con un corzo que invadió la carretera por la que circulaba. Los ecologistas consiguen que el Tribunal Superior de Justicia anule el plan de gestión del jabalí en plena amenaza por la PPA. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el plan de gestión del jabalí que venía haciéndose en la autonomía tras estimar en su fallo el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción. Los cazadores alertan, la PPA, la peste porcina africana, puede expandirse si no se actúa ya. La Federación Española de Caza y la Fundación Artemisan advierten de que la demora en la aplicación de las medidas contundentes contra la enfermedad podría comprometer al sector porcino y al mundo rural si la enfermedad llega a extenderse fuera de las zonas actualmente restringidas. Y 9 autonomías piden frenar las restricciones a la caza de la codorniz. 9 gobiernos autonómicos han remitido una carta conjunta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pidiendo revisar la postura del Estado relativa a la codorniz y evitar trasladar a Europa un supuesto consenso autonómico en relación con estas restricciones. El PP pide en el Senado que la reforma del reglamento de armas no imponga nuevas restricciones a cazadores y tiradores. Los populares registraron una moción en la Comisión de Interior para que la adaptación de la normativa española a la directiva europea se limite a lo estrictamente necesario y no introduzca nuevas limitaciones a los usuarios legales de las armas. Científicos españoles ponen un GPS a una codorniz en Barcelona y a los pocos días aparece en Polonia tras volar más de 2.000 kilómetros. Una investigación pionera con GPS revela desplazamientos sorprendentes de codornices en plena época reproductora. Un ejemplar marcado en Cataluña fue localizado en Polonia en apenas unos días, evidenciando movimientos muy amplios en poco tiempo. Los cazadores de Pontevedra contarán con 1.200 euros para ayudarles en la gestión de sus cotos. La Diputación de Pontevedra aprueba una línea de ayudas de 120.000 euros dirigida a sociedades de cazadores para mejorar hábitats y prevenir incendios, reconociendo su papel clave en el medio natural. Y los realeros denuncian la ineficacia de las medidas adoptadas hasta ahora para frenar la PPA. La Asociación de Realas Regionales Españolas, Caza y Libertad, Arrecal, ha manifestado su profunda preocupación por la evolución de la PPA en España, especialmente en Cataluña, donde se detectó el primer brote hace ya casi 4 meses. Estás escuchando El Morral del Cazador. Llega el momento. ¿Eres amante de la caza o de la pesca? ¿Buscas las novedades en ópticas? ¿Te interesa la visión térmica? ¿Necesitas lo último en ropa técnica? ¿Todo lo nuevo en armas y municiones o estás preparando un viaje de caza a tu destino soñado? Todo esto y mucho más lo encontrarás en Cinegética SCI 2026, del 19 al 22 de marzo en el Pabellón 4 de IFEMA, en Madrid. Cinegética SCI 2026, una feria para el reencuentro. Tu feria, la de todos. Biblioteca Venatoria, con Alejandro Muñoz. Bueno, moraleros, vamos a por la tertulia de hoy. Nosotros seguimos en Cinegética, pero lo que estamos grabando estos días, bueno, pues lo podéis escuchar en los especiales que vamos a emitir a partir de la semana que viene. Pero hoy, de momento, pues toca tertulia, toca Biblioteca Venatoria, que muchos pues la escucharéis de camino a la feria.
y tertulia, pues que se ha convertido en una sección referente en el sector y que gusta mucho, mucho, porque así nos lo hacéis llegar. Y esto es posible pues gracias al autor o escritores que en cada ocasión desgranamos su libro, y de nuestro poeta cazador, de nuestro analista literario, nuestro cazador y profesor, que es un auténtico fenómeno y conductor de esta sección, Alejandro Muñoz. Amigo, bienvenido de nuevo a tu sección, ¿cómo estás? Muy bien, en nuestro capítulo del año, ¿no?, de 2026, vamos a por ello, y muy bien, con ganas de hablar de un libro que considero muy interesante. Ya hablaremos ahora con Miguel, y que creo que que sigue la línea esa que poco a poco estamos construyendo para que la caza tenga futuro. Exacto. Y escucha, que está haciendo escuela ya esta sección, ¿eh? Son varios los que se han puesto en contacto conmigo, unos para el libro, para que hablemos de su libro, y otros para darle enhorabuena, porque la verdad es que es una sección que les gusta mucho. Entre otros, a los hermanos Certeros Ballesteros, ¿les conoces? Los del canal de Caza y Pesca, que tiene una serie, que son de Sevilla, que estuvieron aquí hablando en el Morral hace un año más o menos. Sí. Pues sí, escucho totalmente. Entre ellos, los que nos han dado la enhorabuena por esta sección. Así que nada, ¿te parece que presentemos ya a Miguel, a nuestro escritor de hoy? Por supuesto, vamos a ello. Venga, pues hoy nos acompaña pues un hombre que ha decidido cambiar de momento, o por lo menos en estos momentos, el rifle y la escopeta por el boli, como digo, pues para escribir a ratos su libro, para dar respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos: ¿por qué cazamos? Él es Miguel González Hernández, autor de una obra que al menos a mí pues me ha servido para reflexionar, para ahondar en la parte del cazador más primitivo, que toca temas que vamos a comentar y que van a generar debate. Estoy seguro que cuando os leáis el libro vais a ver de qué os hablo, y que os va a pasar lo mismo. El libro se llama Caza, Instinto y Conciencia. Y luego, pues abajo, como subtítulo, pone La caza es vida. Miguel, bienvenido, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, bien hallado y muy agradecido de poder estar con vosotros en esta tertulia. Bueno, Alex, ¿qué te pareció cuando te llegó el libro de Miguel? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya sabéis que en esta sección, hay a veces que yo soy el propio que elige un libro, ¿no? Un libro que normalmente lleva ya años escrito, que le considero un valor literario grande, pero otras veces pues nos llega un libro a las manos que realmente pues no sabemos lo que nos va a deparar. Es una total incógnita. Y cuando me llegó este libro, pues obviamente con curiosidad lo abrí y terminé diciendo lo que le voy a comentar ahora en antena, y se lo dije en privado a Miguel, que esta es la segunda parte o la continuación del libro que a mí me hubiera gustado escribir. Es decir, yo escribí el libro en un tiempo en el que, con la nueva ley animalista, la presión que había, sentía que había que apretar el acelerador a tope y sacar el libro, quizá en una vertiente más técnica, más bibliográfica, con más datos, pero a mí me quedaba siempre, ¿no?, las ganas o el tiempo, si lo hubiera tenido, de una segunda parte, o al menos de ese mismo propio libro, que hubiera englobado pues todas las reflexiones éticas, ¿no?, que nos ponen ante el cazador ante preguntas incómodas, que no son fáciles de resolver. Y precisamente eso es lo que hace Miguel en este libro. Le di la enhorabuena en persona, se la doy ahora, y efectivamente yo creo que es un libro de obligada lectura, sobre todo para aquellos cazadores que quieran mantener la caza en un sitio importante en la sociedad. Y además, porque todas esas preguntas incómodas, toda esa caza deportiva, la caza como negocio, el auge de la tecnología, todos esos puntos importantes, todos esos debates éticos y morales que tiene el cazador contemporáneo aparecen en este libro. Es lo que te iba a comentar, que lo hemos dicho en la presentación, que es un libro muy profundo, ¿no?, de los que te hace reflexionar. Al menos a mí hay ciertos aspectos que leyéndolos a mí me ponían los pelos de punta. Totalmente. Además rescata grandes como Delibes, y siempre es un placer de esas pequeñas, ¿no?, gotas de lisí que nos dejaron estos grandes referentes, Ortega y Gasset. O sea que yo creo que es un libro muy completo y que merece mucho la pena leer, la verdad. Totalmente. Bueno, Miguel, ¿cómo te surge la idea del libro y qué fue lo que te llevó a escribir? Bueno, antes quiero decir que me siento enormemente halagado por vuestras palabras. Nunca me esperé que gente de vuestra categoría llegase a leer mi libro, y mucho menos a valorarlo como lo estáis valorando, ¿no? Bueno, escucha, pues te voy a hacer una apreciación. Que se lo digas a Alex, que pues al final yo siempre lo digo, para mí es un cerebro, o sea, es una máquina, es un analista literario buenísimo, es una persona con la que puedes mantener una conversación totalmente profunda de valores éticos, pero yo ya te aseguro que
que soy no un burro, pero vamos, que me alejo mucho, ¿eh? Así que nada, ahora te dejo que sigas. Bueno, muy bien. Bueno, el hecho de las palabras que acabas de decir ya hablan bien de ti, ¿no? Hablan mucho de quién eres y cómo eres. Pues la idea del libro no surgió un día. La idea del libro es la evolución, ¿no? La evolución que vas sufriendo como cazador, la evolución de la sociedad a tu alrededor, y te sientes la necesidad de dar herramientas para defender lo que quieres. No sé si soy capaz de hacerlo o si he sido capaz de hacerlo, pero sí que la base del libro era darle a los propios cazadores la idea de que tenemos herramientas suficientes para hacernos valer, para creernos que la actividad que desarrollamos no solo es necesaria, sino que es una actividad que sin ella la naturaleza no estaría en el momento en el que está ni en el que nos encontramos. Y a veces el cazador no se da cuenta de las herramientas que tiene en su mano. Entonces mi idea era, cuando empecé a escribirlo, ya os he dicho que lo escribí en una época de mi vida un poco complicada, pero era poder abrir el debate tanto interior dentro del mundo de la caza, para darnos a conocer entre nosotros mismos, y a la vez abrir el debate hacia el exterior, ese exterior que siempre nos ataca, ese exterior que en realidad no nos conoce, y darle la posibilidad desde la amistad, la amistad de que le queremos ofrecer desde el mundo de la caza, pues de poder debatir con conocimiento y con razones. Claro, un poco la intención de acercar la caza a los que más reniegan de ella, ¿no? Eso es. Alex, yo creo que podríamos preguntarle primero dónde podemos comprar el libro y luego ya entramos a hacerle un par de preguntas que quería hacerle. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir el libro? La verdad es que yo, ya sabéis que es mi primer libro, no tenía mucha idea de cómo se podía editar un libro. Alguien me habló de Amazon KDP, que es una opción que te da Amazon para editar libros a través de ellos, y la pega que tiene es que solo lo puedes conseguir a través de Amazon. Entonces, si queréis comprar el libro en Amazon poniendo Caza, Instinto y Conciencia, os sale la opción de comprar el libro. Pues ahí pero lo solo tenemos. en Amazon, de momento solo ahí, porque el ISBN no lo tengo para otras librerías. Vale, fenomenal. Luego lo volvemos a recordar, pero bueno, háblanos un poquito de ti, de tus inicios, tus modalidades favoritas, tus maestros cinegéticos y tus primeros recuerdos de caza. Pues yo empecé a ir a cazar muy chiquitito. Mi padre era cazador y mi tío era cazador. Vivíamos en las afueras de Barcelona, muy cerquita del río Llobregat. Y mis inicios cazando fueron en el delta del Llobregat, pues sobre todo con aves frías. Fíjate, ahora que son tan difícil verlas muchas veces. ¿Quién lo diría? Sí. Con aves frías, con agachadizas y con algún pato. Y poco a poco fui conociendo pues la caza con perros. Mi tío me empezó a llevar a mequinenza, con 10, 11 años ya me lo acompañaba a mequinenza. Empecé a conocer la caza de la perdiz. Ya con 12 años tuve mi primer perro, con 14 ya empecé a ir con él, acompañándolo con escopetas. Y esa fue mi única modalidad hasta bien los 45 años. Me dediqué casi en exclusiva a la caza de la perdiz al salto. Cuando me hice un poco mayor fui probando otras modalidades, empecé a conocer pues lo que es la caza mayor aquí en Cataluña, que es bastante distinta del resto de España, por la forma de practicarla, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente monte muy cerrado, se caza prácticamente casi siempre con escopeta, el rifle se usa en muy poquitos casos y siempre en zonas de difícil acceso, y empecé a conocer también algunas modalidades que no había practicado, y eso me ayudó también a escribir el libro, porque te vas abriendo a nuevos compañeros que te explican sus anécdotas, su forma de cazar y ir cogiendo información. Aún así me sigo considerando un cazador de perdiz. ¿Y tus maestros cinegéticos? ¿Has hablado de tu padre, tu tío? Mi padre, sí. Mi padre dejó pronto la caza, tuvo una lesión en las piernas y con 18 años me dejó solo, solo cazando. Pero bueno, mi tío, siempre he ido con mi tío, sale en el libro, lo cito, veréis que lo cito, fue para mí un referente. Y estuve cazando con él hasta que se fue. Se fue con 82 años y él fue mi compañero durante 50 años. Fíjate, casi nada. 40. Además es un referente interesante, ¿no? Porque en el libro, si veis, cito mucho el silencio, ¿no? El silencio, que para mí es una forma de respeto hacia la naturaleza y una forma de aprender. Y mi tío era una persona así, una persona callada que te enseñaba con gestos. Y me enseñó a aprender sin hacer ruido.
ese ruido que a veces tanto molesta. Hay muchos puntos del libro que tenemos que tratar que son súper interesantes. Me he quedado antes en el tintero la gana de decirle a Miguel que bueno, si alguien del ámbito de Barcelona, de su zona, escucha este podcast, ¿no? O escucha en formato en la radio y luego al final muchas veces el libro pues se potencia mucho teniendo pequeños coloquios en sociedades de cazadores donde se da a conocer el libro, donde se conoce a la persona más cercanamente. Y yo obviamente también lo tengo en Amazon y he hecho ventas en Amazon, pero a mí realmente lo que me ayudó a difundir el libro y lo que realmente te congratula cuando ves a otros cazadores, los conoces, etcétera, es visitar pueblos. Visitar pueblos, visitar sociedades de cazadores. Es cierto que yo tuve la ayuda de la Federación Andaluza de Caza, que me apoyó, que eso es importante. También es cierto que te va a llevar muchas desilusiones porque realmente en muchas ferias he estado, y han estado los cazadores en la barra y yo allí hablando a 4 incautas y una abuela que pasaba por allí. Pero bueno, independientemente de casos que son vivencias, yo creo que también, ¿no? Ese radio corto es importante en un libro y en lo que queremos decir, en esa apología siempre, ese proselitismo de cerca. Independientemente, como digo, de obviamente la potencialidad que da Amazon y que todo llegue a más oyentes. O, por ejemplo, este programa que ya te digo yo, que a raíz de este programa, que es de los más escuchados, pues ya verás cómo esto va a ir para arriba, porque además lo merece. Pues haré lo que pueda, pero ya te digo que en eso soy totalmente novato. Y no se me mueven muy bien en ese mundillo, pero bueno, poquito a poco iremos indagando y a ver qué podemos hacer. Eso es. Hablabas tú antes del tema de acercar el libro a la gente que no es cazadora, pero ¿por qué a los cazadores, yo lo pienso muchas veces, ¿por qué nos cuesta tanto expresarnos para explicar nuestra actividad? Y luego, que también nos pasa muy a menudo, que caemos en el enfado, ¿no? Cuando intentamos explicarlo, caemos en un enfado o lo decimos enfadados, ¿no? Y tenemos que estar justificándonos constantemente. ¿Por qué nos cuesta tanto expresarnos, Miguel? Yo creo que es que lo damos tan obvio, lo damos tan por hecho que nuestra defensa es real, que muchas veces nos sentimos ofendidos cuando dudan de ella. Quizás ha sido nuestro fallo, no saber defendernos, porque nuestra constelación la tenemos tan a la piel que te duele cuando la atacan. Y ahí es lo que a veces siempre nos hemos dejado llevar por el relato de otros. Y nosotros a veces con el silencio, también con ese maldito silencio que siempre nos ha servido para defendernos y para aprender, en este caso nos ha perjudicado. Porque hemos creído que retrayéndonos era suficiente para que nuestras razones se impusiesen a un relato externo. Y no ha sido así, nos han aislándonos también, diciendo, bueno, aquí a nosotros no nos va a tocar, a nosotros no nos va a tocar. Y al final, bueno, pues los tiempos han cambiado y nos ha tocado por todos los lados. Nadie se veía venir hace 20 o 30 años el mundo de las redes sociales. Bueno, a lo mejor 20 años sí, pero hace 30 o 40 años pues nadie se imaginaba las redes sociales, el cambio que han dado, el alcance que tiene la caza, que al final como herramienta bien utilizada es estupenda, pero como herramienta mal utilizada para la divulgación de lo mala que es la caza, pues también, que es lo que pasa muchas veces. Hemos cometido un fallo nosotros, no hemos sabido utilizar nuestras redes. Hemos caído en bueno, esto es pasajero, esto no es real, esto no es lo que vivo yo, y tampoco hemos sabido defendernos en ese campo. Yo lo que sí me encuentro mucho, bueno, lo escribí en su momento y ahora, hoy día con este programa, etcétera, es que durante mucho tiempo hemos estado ensimismados en nosotros mismos, es cierto, y hay una cierta endogamia comunicativa, pero es que luego también, a veces que lo intento, es complicado salir de esta endogamia comunicativa, porque normalmente un libro sobre caza o una tertulia sobre caza no encuentra las puertas abiertas o las ganas de colaborar de otros. Por una feria del libro, que imagina que hay novela histórica que hay, pues es complicado entrar en esos sectores, entonces es muy complicado salir de lo que es el círculo de cazadores. Puedes salir porque alguien se quiera interesar. Yo creo que ahora en Estados Unidos, con este movimiento nuevo que hay de volver a nuestros antepasados, contexto de la dieta paleolítica, de comer sano, etcétera, sí podemos tener una puerta abierta, y de hecho pues Pedro Ampuero ha colaborado ya con algunos divulgadores muy interesantes en este aspecto. Quizás sea una de las pocas puertas abiertas que se abren, pero es cierto que es complicado. Yo echo de menos que al final
te das cuenta que nosotros nos retroalimentamos, que escribimos libros de mucha calidad como este, con reflexiones que a nadie pueden molestar en su sano juicio, porque aquí no se dan dogmatismos y además incluso se pone la lupa en las actividades dentro de la caza que consideramos que no son del todo éticas o que por lo menos no son defendibles, pero yo echo de menos, ¿no?, esa implantación a gran escala, que nuestro mensaje llegue a más lugares. No sé, yo soy totalmente apolítico, no sé si en el futuro con otras corrientes políticas se abrirán puertas, pero a día de hoy yo el problema que veo es ese. El problema que veo es que desde hace un tiempo considero que estamos haciendo las cosas mejor para prueba este libro, pero no hace falta llegar a la sociedad, no tenemos el apoyo de los grandes medios, no tenemos un apoyo y no llegamos a la sociedad. Y además, cuando llegamos, que eso lo he hablado mucho con Javi, pues bueno, no son a lo mejor los ejemplos mejores. Yo, como no tengo problema en criticar, el otro día reflexionaba sobre, en un canal de caza, pues hay 1 millón de visitas simplemente en un reel de pegarle un tiro a un jabalí en Turquía, y luego una buena reflexión sobre caza o una recensión de un libro o una ponencia o cualquier reflexión ambientada, no sé, que esté bien documentada, pues tiene 1000. Nos cuesta mucho leer. Somos un sector al que nos cuesta mucho leer. Al final, tú pones un post en redes sociales y vas más a la imagen que al vídeo, y al vídeo que a un texto. Te tienes que parar a leer, y no somos un colectivo, en general una sociedad que se para a leer. Somos la sociedad de la inmediatez. ¿Y qué es lo más inmediato? Pues ver un vídeo. Y luego, en cuanto a lo que estabas comentando, yo sí que veo un cambio dentro del sector, y es el tema de la preparación, ¿no?, de la profesionalidad que tenemos cada vez más dentro del sector por parte de todos los que nos representan, que a lo mejor hace años no se daba tanto, y hoy en día pues pero sí un alto porcentaje de las personas que nos representan dentro de una federación o dentro de una asociación están preparados, y eso sí que se nota, pues porque al final se ven las reuniones que se tienen, los negociados a los que se llega, a las luchas a las que se llevan para no perder privilegios ni perder modalidades de caza, etcétera, etcétera. Yo creo que eso sí que estamos cambiando. Sí, totalmente. Temisan, con muchos estudios científicos, de hecho han conseguido eso, ¿no?, que revertir o impedir efectivamente pues algunas decisiones de carácter técnico y legislativo que nos iban a perjudicar, sin duda. Es que es nuestra obligación ir hacia ese camino. Yo hace tiempo que defiendo esa postura. Las organizaciones que están al frente sí que tienen que estar regidas por nosotros, pues nosotros aportamos el conocimiento, pero luego tienen que estar profesionalizadas en cada sector. Tenemos que tener gente que nos apoye, tenemos que tener apoyo legislativo por personas preparadas, tenemos que tener apoyo comunicativo por personas preparadas, aunque sean ajenas al mundo cinegético. Que sean, de alguna forma, nuestros empleados para defender nuestra actividad. Para mí es imprescindible la profesionalización de todas las entidades que nos defienden. Sí. Miguel, cambiando un poco de tema y volviendo al libro, no sé cómo lo denominas tú, subtítulo, título, La caza es vida. Es el lema con el que abrimos y cerramos el Morral cada semana, y como digo, pues es parte del título de tu libro, porque como bien explicas dentro de él, o sea, lo podemos enumerar: la cuadrilla, los amigos de la caza, las anécdotas, los perros, lo que se genera económicamente, las tradiciones, todo eso es caza y es vida, tanto para los pueblos y zonas rurales como para cada uno de nosotros, ¿no?, como para cada cazador. Pero es que, vamos, para mí es vida, y es mi vida, además. O sea, lo tengo clarísimo. Eso es la guía del libro. Para mí la guía del libro es entender que la caza es vida, que viene a raíz de un artículo que me pidieron hace muchos años en unos compañeros de ahí de Andalucía. No sé bien para qué lo utilizaron, pero querían que reflexionase sobre por qué la frase de la caza mate que utilizan desde según qué sectores anticaza había hecho mella en la sociedad, y nosotros no éramos capaces de tener un eslogan que nos defendiese, que nos ilustrase y que nos definiese exactamente quiénes somos, ¿no? Y esto te estoy hablando igual hace 12 o 14 años, y hice un artículo que se titulaba
en el libro lo cito, ya no se me ha ido, es la fuerza del mensaje único, eso es, la fuerza del mensaje único. Y de ahí sacó el tema de la caza es vida, ¿no? Que debía ser una especie de eslogan referente en el que nos tenemos que basar para defendernos. Y a raíz de ese artículo, que lo cito también en la introducción del libro, pues arranca el hilo de este libro, porque para mí es que entender que la caza es vida es básico. Totalmente, yo iría incluso más allá en el sentido de, al final, cuando gestionas las poblaciones, te das cuenta que al final la muerte de un sujeto aislado, que aunque sea triste, pero vamos a cerrar el círculo, vamos a consumir, al final es la propia vida del conjunto de la comunidad. Es decir, que es que igual que la de los humanos, igual que al final es que te das cuenta que la caza es vida y la vida es muerte, con lo cual sería la segunda parte de esa frase que añadiría: la caza es vida y la vida es muerte, porque al final todo cierra el ciclo, con lo cual que es una frase pues muy, que sintetiza muy bien por los valores y en pocas palabras lo que significa la caza. En referente a lo que estás diciendo ahora, que la caza es vida y la caza es muerte también, yo creo que y es buen momento que escuchemos tu narración. No sé si te parece bien, Alex. Todas las secciones de la Biblioteca Venatoria, en cada tertulia, pues Alex nos deleita con una narración de algún extracto del libro que le han llamado la atención. Y yo creo que es buen momento para escucharlo por lo que acaba de comentar, ¿no? De hacer referencia en su narración a lo de que la caza es vida, pero que también es muerte. ¿Te parece que lo escuchemos, Miguel? Perfecto. Que esta vez el maquillaje que le he tenido que dar a las palabras ha sido poco, porque ya Miguel se encargó de cuidarlo mucho su prosa. Perfecto. Pues nada, vamos con ello, vamos a escucharlo. Se trae a colación la obra Caza, Instinto y Conciencia de Miguel González Hernández. Esta reciente publicación tiene como columna vertebral que la verdadera modernidad del cazador no reside en su equipo, sino en su conciencia. Un paso más allá de la licencia, de la veda, de lo legal, está la frontera que separa esta noble actividad del simple hecho de matar. No todo lo legal es justo. Por ende, cumplir una ley de hierro, solo cazar aquello que se pueda asumir, procesar y consumir. Como referentes a Ortega y Gasset cuando afirma que la caza es la cumbre del esfuerzo humano, porque en ella confluyen el instinto, la inteligencia, la naturaleza y la cultura. Otro buque insignia como Delibes afirma: el cazador auténtico es un hombre de alma sencilla, que ama la naturaleza por encima de todas las cosas. Y concluye lapidariamente: el cazador que no ama el campo no es cazador, sino tirador. Y por tanto, hay que levantar barreras de contención ética ante la caza mercantil y la deportiva. Respetar la libertad de elegirla, pero hacer una clara distinción entre ellas. ¿Y la gestión de las poblaciones? Sí, pero sin matanza, sin aprovechamiento, sin animales que pierden su vida para ser pasto de los gusanos. Porque gestionar es necesario, pero no es el origen ni el sentido de la caza. Y con este fin, como ocurre en países como Estados Unidos, la carne de caza como elección ética y saludable frente a la producción industrial cárnica de animales hacinados. Porque todo lo que vive, muere, y todo lo que muere sustituye a aquello que sigue viviendo. Nuestra batalla más decisiva y ética es la generalización del consumo de esta carne de máxima calidad, y con su valoración culinaria, la donación de todos aquellos animales que no puedan ser consumidos por el propio cazador, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Y todo ello siendo conscientes que la imagen actual del cazador no la construye el campo, sino la pantalla. Bajo la tiranía del imperio de la visibilidad, nuestras acciones labrarán nuestro porvenir. Porque aunque nuestro yugo sean las leyes, será el cómo vea la sociedad a los cazadores lo que dicte sentencia.
En definitiva, una obra clave para reconstruir esa alianza moral entre quienes aman, gestionan y defienden la naturaleza, porque ese pacto será el mayor desafío de esta, nuestra generación. Bueno, pues una vez más me quito el sombrero, Alex. Tocas tantos temas que nos tendríamos otra hora para comentarlo, ¿verdad, Miguel? Además es que da gusto escucharlo y encima uno pues se siente halagado, ¿no? por lo que dice Alex sobre mi pequeña obra, que no deja de ser pues es una forma de explicar cómo entiendo yo la caza. Claro, como dice Alex, todo lo que vive muere y lo que muere sustituye a aquello que sigue viviendo, que es básicamente lo que ha venido diciendo antes de que la caza es vida, pero también es muerte, ¿verdad, Alex? Efectivamente. Yo creo que son, unas pocas de las muchas reflexiones interesantes que aporta este libro. Y bueno, yo creo que este es el camino correcto. Nosotros solo simplemente, pues intentamos darle voz a todo esto, que los cazadores se acerquen un poco a esta visión y sobre todo que lo pregonen para que salgamos de esta endogamia comunicativa que hemos dicho anteriormente. Efectivamente. Miguel, el instinto frente a la modernidad. Hablas de ello en el libro, en un mundo pues donde mucha gente se piensa que la carne viene en bandejas de plástico y que salen así ya de las fábricas. ¿Crees que el ser humano está perdiendo una parte esencial de su naturaleza al desconectarse, como estamos hablando, de la muerte, que es necesaria para la vida, que como acaba de decir Alex? Es que es un problema que tenemos en general, ya fuera del mundo de la caza, ¿no? Que es la aceptación de la muerte, de que la vida conlleva muerte y que tiene que haber muerte para que siga habiendo vida. Parece que eso está feo hablarlo y duele. La buena parte de los cazadores entendemos que eso es parte del respeto hacia el animal que cazamos, porque formamos parte de su ciclo. Y para mí eso es primordial. O sea, yo el hecho de capturar una pieza y abatirla para mí nunca es el final, porque no termina ahí el acto de la caza. Para mí el acto de la caza termina cuando demuestro todo mi respeto cuando consumo su carne. Y me debo a ese respeto hacia la pieza. Esa parte es la que quizá hay un sector de la población que no entiende, porque quizá es por hipocresía, seguramente es por hipocresía, que reniegan de esa parte de la vida. ¿Por hipocresía o por, no sé, falta de creencias, de valores, no sé, porque al final la vida es lo que estamos hablando, ¿no? Cada uno es libre de creer o no creer, pero lógicamente todos pienso que debemos de tener la necesidad de creer en algo, ¿no? De creer que hay algo después de la muerte. Y yo particularmente, pues sé que me llegará el día, pero no le tengo miedo a ese momento. Es verdad pues, que a lo mejor lo veo con la perspectiva de una persona de 42 años, pero no sé, incluso viéndolo desde la perspectiva de una persona mayor, yo estaría tranquilo, ¿no? Al final pienso que es parte de la vida. Efectivamente, es que así es, no podemos negarlo, está ahí. Es la única certeza que tenemos en el momento en el que nacemos, que llegará ese día. No, efectivamente, que esa parte es indisoluble al ser humano, al ser vivo, y a mí, como yo siempre digo, cuando quito la vida a una pieza, pues honro esa pieza, como ha dicho Miguel, se consume y aparte me hace mucho reflexionar y prepararme para que un día quizá me toque a mí. O quizá le toque a uno de los míos. Que yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas que me da la caza en el ámbito filosófico, ¿no? Que cuando obviamente ves un animal que sí, que efectivamente era inocente y que estaba allí, bueno, veis que le has quitado la vida para consumirlo y en un momento determinado todos hemos sentido la necesidad de devolverle la vida, pero luego también reflexiona y dice, oye, es que mañana quizá me toque a mí o le toque a alguien y tampoco habrá otra oportunidad porque la vida es así, porque estamos aquí de forma transitoria. No sabemos si hay otro lugar y lo haya o no lo haya, pues estas son las normas y hay que cumplirlas, ¿no? Y efectivamente yo creo que si una persona filosóficamente no se acerca a la muerte y no la entiende, es imposible, totalmente imposible que entienda la caza. Yo he reflexionado, he debatido con personas en las que he podido llegar a un entendimiento filosófico, menos aquellas, por ejemplo, ya que no consumen carne, que ya no entienden que para ellos ya la muerte no tiene cabida dentro de su praxis mental, por lo tanto eso ya llega ahí un problema indisoluble que ya está,
que llegan unas tablas, ¿no? Sí. Y que cada uno pues respete la libertad del otro. Eso es. Miguel, en la narración de Alex define aspectos de la caza que tú tratas en el libro como que la caza no es un deporte, sino un ejercicio de conciencia. ¿Consideras que la caza actual se ha deportivizado demasiado, perdiendo la esencia, generalizando, porque no se puede generalizar, pues ya sabemos las diferentes modalidades que hay y las diferentes especies que se pueden cazar, pero ¿piensas que se ha deportivizado demasiado? Yo creo que es más un problema de concepto de la palabra en sí, ¿no? A mí lo que no me gusta de la deportividad de la caza es la competición. Ya. Yo entiendo que cuando practicamos la caza, según qué modalidades, sobre todo la perdiz del salto, la perdiz en mano o con perro, como queréis llamarla, es verdad, hacemos un ejercicio importante. Sí, un ejercicio un deporte importante, claro. Y un esfuerzo, y claro, se puede considerar una práctica deportiva. Yo lo que no comparto de la parte deportiva de la caza es la competición. Ya. Entiendo que la competición se puede defender la caza deportiva como caza deportiva, nunca dependiendo de la caza tradicional como yo la entiendo. Cada uno tiene sus valores y la caza deportiva pues debe llegar a presentarse ante la sociedad como una práctica ética de una modalidad de caza, pero nunca defenderla bajo el prisma de la caza tradicional. Claro. Eso es quizás lo que a mí no me encaja. Pero a ver, yo también lo digo claramente, al final yo he sido siempre cazador de menor, de cazador de asalto de perdiz y de conejo. Pero sí que es verdad, oye, pues de aquí a unos años, cuando ya ha flojeado la perdiz, o que cuando ya se la quiere dar descanso, o que te juntas con unos amigos y vas a una suelta de codornices o a una suelta de perdices. Bueno, pues al final es verdad que le llamamos eso cazar, pero realmente pues no estás cazando, porque eso no es lo que haces normalmente un día de caza con tu cuadrilla, cuando preparas una estrategia de cómo vas a dar la mano, por dónde vamos a ir, cómo vamos a coger las perdices en el día de hoy, o cómo vamos a empezar a cazar para que los conejos no se encueven tan pronto. O a eso me refiero. Es que es así, es tal como lo cuentas. La caza tradicional tiene sus valores, ¿no? Están basados en el conocimiento del medio, en el conocimiento del animal, en cómo atacarlo a él en su medio y hacerte con él. Y la caza deportiva es otra cosa para mí. Y luego la caza que comentas cuando vamos a estos cotos comerciales, pues es otro tipo de caza que también tiene sus valores que se deben defender desde la caza comercial, pero nunca desde la caza tradicional como yo la entiendo. Es más, cuando tú hablas con yo he trabajado en una empresa en la que tengo mucha relación con personas no cazadoras. Cuando le hablas de la forma de la caza tradicional, te entienden, te comprenden, lo ven como algo y alucinan. Respetable, ¿no? Claro, y se sorprenden, pero que ellos siempre, cada vez que te van a decir, ya Miguel, pero es que yo he visto una foto es que yo he visto una competición en la que encuentran el número de piezas, y ahí es donde ven el problema. Quizás esa parte de la caza, esas dos partes de la caza, tendrían que cambiar su forma de presentarse ante la sociedad y demostrar los valores que tienen para que sea entendida. Pero es lo que has dicho tú, ¿no, Javi? Que hay que separarla de la caza tradicional como la entendemos las personas que la practicamos desde siempre. Yo es que la palabra deportiva me chirría. Yo deporte, una pelota. Yo que soy muy deportista, a mí es el deporte y yo veo una pelota, ya sea más pequeña o más grande, pero la caza deportiva, ¿no? Y el tema de que hemos hablado de los cotos estos especiales, pues, entiendo que están muy bien, que cumplen una función como por ejemplo estar un cachorro, etcétera, pero no, tampoco son cazas, vamos a ser realistas, es como un sucedáneo de la caza, pero como dice muy bien Miguel, habría que separarlo de la caza tradicional y sobre todo que el argumento para defenderlo, pues éticamente ya no sería el mismo. Sería, pues bueno, una utilización, un sacrificio especial de los animales que al fin y al cabo tienen que morir y éticamente lo podemos seguir defendiendo, pero ya ni mucho menos con las premisas, con los argumentos, con el trasfondo de los Delibes, de Ortega y Gasset, eso queda fuera y hay que dejarlo bien claro a la hora de defenderlo y, por supuesto, libertad para aquellos que quieran ejercer esas prácticas, pero sabiendo que no están bajo el paraguas ético, bajo el paraguas defensivo y racional que tiene lo que sí tiene una actividad milenaria como es la caza de toda la vida. Miguel, ¿crees que el sector cinegético se equivoca al defenderse muchas veces, y además yo es algo que digo muchas veces aquí en El Morral, únicamente con datos económicos o al menos como primer recurso cuando somos un engranaje
súper importante dentro del ecosistema. Nos obcecamos en defendernos únicamente muchas veces con datos económicos, lo que supone, y sí, es verdad, pero creo que la labor que hacen los cazadores dentro de la naturaleza es básica y primordial. Es que yo no sé si nos equivocamos o no. Sí que es una pata en la que nos tenemos que apoyar, pero nunca debe ser nuestra punta de lanza. Los valores que tiene la caza son mucho más. Tenemos valores medioambientales, valores culturales. Es verdad que tenemos también un valor económico, evidentemente, pero valores sociales. Es que la caza fomenta, en un mundo en el que está todo digitalizado, en las sociedades de cazadores de pueblos, es un punto de reunión donde se mantiene el diálogo persona a persona, donde no me sale el tenor, la confraternidad, es que se palpa el estar con los amigos. Entonces esos valores para mí están por delante del valor económico de la caza. ¿Que es muy importante? Sí, es cierto. Sí, pero para mí solo ha de ser una pata más en la que apoyarnos, pero nunca la principal. Al fin y al cabo, bueno, no tengo los datos, tampoco quiero que sea Dalí aquí de la verdad, pero seguramente precisamente, como hemos recabado anteriormente, sea la caza vista como un negocio con estos grandes cercones, grandes cantidades de dinero, la caza deportiva, estos cotos intensivos, la que precisamente genere más dinero en el sector cinegético y abulte más esta cantidad que la caza tradicional en una pequeña cuota con la que prácticamente se pagan los diseminados, los arrendamientos, etcétera, con lo cual pues precisamente si solo ponemos el ojo o la lupa bajo la economía o el dinero que deje, pues seguramente la caza tradicional no sea ahí seguramente la que más aporte. No, pero sí que es verdad que, como decimos, la economía tiene que ser un punto en el que apoyarnos, pero no el principal, porque la economía en zonas rurales hoy en día, yo no sé si vosotros viviréis en pueblos, pero en los pueblos parte del presupuesto, no te digo una gran parte, pero una parte del presupuesto que tiene el pueblo anual va incluido una partida de caza, con lo que paga la sociedad de cazadores, lo que se paga por el arrendamiento, tasas, etcétera, etcétera. Y eso pues luego repercute en beneficio de todo del vecindario del pueblo. Y es verdad que eso es muy importante, que en ocasiones pues ayuda a fijar población y crea puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre lo digo, no podemos centrarnos únicamente en defenderlo con datos económicos. Con la cantidad de datos que aporta, por ejemplo, la Fundación Artemisan, con la cantidad de estudios que se están llevando a cabo, con la colaboración de los cazadores, que si no sería imposible llevar todos los censos y todos los datos que se obtienen, pues al final ahí es donde tenemos que estar contribuyendo. Y ahora, por ejemplo, Miguel, tú vives en Barcelona o cerca de Barcelona. El tema de la peste porcina son los cazadores, básicamente los que están dando el do de pecho. Deberíamos estar dando el don de pecho, pero no nos dejan. Hoy mismo hemos tenido conversación sobre el tema porque no nos dejan participar en la área de 6 kilómetros. Ahora resulta que han empezado a salir los jabalíes infectados al área de 20 y no nos van a dejar actuar tampoco en la de 20. Tenemos que actuar en la periferia. Y se está yendo, eso es opinión personal, se está yendo de las manos el control de la epidemia por no dejarnos participar todo lo que deberíamos. Se nos reconoce, la Administración reconoce que somos una herramienta imprescindible para controlar la peste porcina. Pero hay algo que impide a la Administración que seamos nosotros los que actuemos. Quiero entender que son presiones políticas importantes. Total. Política. Bueno, en relación a todo esto, porque esto nos llevaría ya a otros debates fuera de la caza, pero yo creo que también aparece en el libro, lo comenta Miguel, y aplicado a la caza, pero a toda mi vida ya en general que lo aplico, yo creo que la ética y la moral deben ser la frontera. Y cuando las leyes son injustas, pues incumplirlas. Si me piden una baliza no sé para qué, pues no me la compro. Y si me quieren denunciar, que me denuncien. Que la ley no deba ser ya, porque nos hemos acostumbrado en este país a que el límite lo pone la ley. Lo citaba Miguel en el libro, que no todo lo que es legal es justo. Porque tú puedas matar 50 palomas un día, pues no es justo. Igual que porque si tienes una superpoblación de depredadores tipo meloncilla, aunque no esté permitido, pues bueno, pues si tú crees que es moral y justo que se están acabando, yo creo que en este país ha llegado ya un momento y creo que seguirá creciendo y al final será más gente la que se sume, ya no solo en la caza, a intentar decir, oye, esto es moral, esto es ético, esto es justo, sí, esto no es justo, no es moral. Es que la ley dice muchas cosas. ¿Ya está?
No quiero con esto tampoco llamar un poco a la desobediencia civil, pero es que la vida se está poniendo, la vida se está poniendo un poco que como dicen ya mismo a modo de chascarrillos, no pueden ni cagar en el campo. Sí. Entonces llegará ya un momento en el que la población en muchos sectores y en la caza, por ejemplo, pues digamos, oye, hasta aquí ya, aquí vamos a poner sentido común y bueno, puede hablar una ley que diga esto, pero al final lo que hace falta un poco también es de ponerle un poco de sentido, como ha sido, yo como historiador, ha pasado en innumerables ocasiones en la historia del ser humano y en innumerables sociedades, sobre todo en aquellas que ya van hacia el ocaso, ¿no? Como creo, independientemente ya fuera del ámbito cinegético que le pasa a la vieja Europa. Entonces yo creo que un poco nuestra respuesta como ser humano debe ir por ahí. Cuando hablo de que la ley no ha de ser el límite, no es para que la infringamos, sino puede estar, por ejemplo, está permitido que hacemos un rayón, pero éticamente a mí pues no me entra en mi cabeza que yo pueda disparar sobre un rayón. A no ser que lo necesites a lo mejor para comer o para algún compromiso que tengas. Si tú, como dice, bajo mi punto de vista, como lo ha dicho Alex, al final va cada uno dentro de nosotros. Pues es que claro, los seres humanos somos todos muy diferentes, pero yo, Miguel, si por ejemplo éticamente tú ves un rayón, oye, un amigo te dice, oye, pues a ver si nos juntamos y, oye, en vez de comernos un cochinillo, nos vamos a juntar con 3 o 4 rayones y lo hacemos tipo tostón. Oye, pues ¿por qué no? Al final no lo estás haciendo por hacer el mal, simplemente pues es algo que éticamente es intrínsecamente dentro de ti. Claro. Me gustaría añadir que obviamente la idea esta que yo he aportado de Miguel, cuando habla por supuesto de que no lo ampara la ley, se refiere a eso, que hay muchas prácticas que están permitidas, como la que él comenta de un rayón o la que comenta de hacer una sangría de palomas, torcas, etcétera, pero eso, aunque sea legal, no es ético. Y yo ya le he dado una vuelta más de tuerca, que esto ya es una cosa personal mía, que era mi aportación, que también a mí no me... tampoco a ver si me van a poner ahora a seguirme, me van a poner guardia civil cada vez que salga al campo, pero que a mí la ley ya ha llegado un momento en este país que no me impide nada, que a mí lo que me impide es mi moral y mi ética. Es decir, porque es que es lo normal y lo que yo creo que es que la ley, ¿quién pone esa ley? Y esa ley cuando la pusieron en su momento, ¿qué argumentos tenía? Que si nos ponemos a debatir muchas de las leyes o es que las leyes que nos implantaron en el COVID y todo esto eran morales y eran éticas, y es que al final yo creo que eso, que como seres humanos tenemos un poco que decir, oye, como sociedad que vamos a y en todos los sectores, ¿no? Y ya con esto termino, pero que no es una idea de Miguel, que la aportaba yo en el sentido de eso, que la veo muy oportuna, que no solo lo que es legal es justo, pero ni para bien ni para mal. Claro, pero es como yo digo, por ejemplo, el recoger piñas del campo de un pinar para luego encender la chimenea en invierno. Pues legalmente no se puede hacer, porque como no se puede tocar nada del campo sin permiso, ni podar ni nada, tú no lo puedes hacer. Ahora, ¿éticamente es malo o tú consideras que estás haciendo algo malo si vas al monte a cogerte 3 sacos de piñas para tenerlos en casa y encender la chimenea? No, pues ya está. A eso es a lo que... Efectivamente, a eso me refiero. Efectivamente. Sí. O tengo 20 gallinas y ahora tienen que tener los papeles las gallinas más papeles que los niños del instituto. Pues no, pues si considero que eso no es normal, pues bueno, pues esas cosas a las que me refiero que son de sentido común. En ningún momento que te salte un stop o cosas que son de sentido común que hay que cumplirlas. Por robar a nadie, no estamos hablando de eso, todos nos conocemos aquí ya de sobra. Eso es. Miguel, ¿qué ibas a comentar? En este país es que parece que las leyes no evolucionan, se dictan y se quedan. Y eso es un error grave, porque como bien decía Alex, puede haber momentos en que el dictar una ley tenga su lógica, tenga su espacio y haya que practicarla en ese momento, pero habría que reestudiarla con la evolución y no lo hacemos nunca. Aquí en España no se hace. Implantamos una ley y ya queda implantada para siempre. Y se quedan obsoletas muchas, y es verdad que se quedan ahí y claro, todo evoluciona. Oye, Miguel, a menudo muchos libros hablan pues eso de situaciones de caza, de lances, que muchas veces pues pasa como los documentales que vemos en la tele de caza, ¿no? Que si no vemos cómo el jabalí da 3 vuelteretas o se ven varias reses en un plantel o llevas una percha con 5 o 6 perdices, pues que como que no queda del todo bien y que no es llamativo, ¿no? Pero yo siempre de los que digo que el monte te da lecciones, ¿no? Cada vez que vas. Tú tienes
alguna anécdota o alguna lección de humildad que, por ejemplo, te haya dado el campo, que no cazaste nada, pero volviste a casa con una sensación de decir, joder, dice, no he cazado nada, pero hoy ha sido un día de la leche? Lo de no cazar nada es habitual, no es algo que me sorprenda. Pero tengo una anécdota que, bueno, es una curiosidad que en su momento pues me hizo gracia, ¿no? Yo una vez cazando perdices se me lesionó una perrilla, la perrilla que llevaba se me lesionó en el momento en el que hice un doblete. La casualidad de la vida, hice un doblete, el animal tenía que cruzar una vaga, la vaga vio una piedra, cayó y se quebró la perrilla, ¿no? Y me fui al coche. Fui al Mequinenza, donde estaba cazando, la llevé al veterinario, volví a la zona de Mequinenza para pasar allí la noche, y en el bar se me acercó un cazador, solo conocido, lo había visto, no puedo decir que fue un amigo, y me dio 2 perdices que había cobrado de mi perra. Fíjate. El lance que yo había tenido, lo había visto, yo ni había visto que había un compañero, y en Mequinenza se suele cazar bastante solo, y este hombre me vio en el bar, fue a su casa, trajo las 2 perdices y me dijo, estas 2 perdices son de usted. Y eso pues me habló muy bien del cazador, muy bien de esa persona, y en aquel momento me sentí orgulloso de ser cazador. Totalmente. Hay una frase muy buena que dice Miguel, que dice, la imagen del cazador se construye en la pantalla. Yo creo que del cazador y de toda la sociedad, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que la exposición a cada momento es constante. Las alabanzas que hacía Javi injustificadas es porque yo le digo a los niños, no tienes Instagram, no tienes TikTok, entonces ¿qué haces? Digo, pues leo libros. Claro. No ves la tele, no tienes Netflix, no tienes HBO, no, leo libros, salgo a la caza y hago deporte. Entonces obviamente tengo mucho tiempo, es decir, no es otro secreto que solo sea ese. Pero sí es verdad que con esto le doy la razón sideral a Miguel, que es lo que hemos comentado un poco antes, que cuando yo veo la imagen de los cazadores en YouTube, a veces, porque obviamente a veces entro en las redes para ver, sobre todo yo creo que hay pues no podcast o programas interesantes de muchas disciplinas, de inversión, de caza, etcétera. Claro, pues yo creo, como el morral de cazador, claro. Efectivamente. Que con cualquier viaje en coche es lo primero que se pasa por la cabeza. Pues efectivamente, lo que yo sí creo que como la imagen se proyecta en la pantalla, ahí nos queda trabajo por hacer. Porque al final es lo que digo, si un reel de montería en Turquía, donde sea, tiene 1 millón de visitas y luego una charla o algún proyecto tiene menos, pues obviamente el algoritmo, ¿no? Como dice uno de los que sigo, pues va simplemente a poner eso en mayor escala, y al no cazador que pase por allí, que es lo que hemos hablado y conectamos un poco con la endogamia, pues lo primero que va a ver es el reel de 1 millón y no, por ejemplo, este programa donde estamos debatiendo profundamente, ¿no? Pues qué supone para nosotros la caza, cómo debería ser. Entonces, ahí sí yo creo que mientras seamos conscientes y que cada vez, sobre todo la gente que mandan, sobre todo, lo hemos dicho, las federaciones se den cuenta que todo lo que sale en la pantalla y lo que se proyecta es lo que más influencia tiene sobre el conjunto de la ciudadanía, porque otra cosa y con esto termina la reflexión, que citaba Miguel con mucha razón, por eso digo que este libro es casi de obligada lectura, dice que el futuro de la caza realmente no estará en los despachos, no lo tendrán las políticas, lo tendrán los políticos, sí, lo tendrá la ley, sí, pero lo tendrán la opinión que tenga el resto de los que no son cazadores, que tengan de nosotros. Si nosotros seguimos una regla de cazar solo aquello que podemos asumir, procesar y consumir, damos una buena imagen como la que intentamos dar aquí, pues seguramente los políticos que tengan que decidir, sea del partido que sea en el futuro, pues seguramente decidan a nuestro favor. Si nosotros vamos labrando una mala imagen o una imagen proyectada que distorsiona un poco la realidad, pues nuestro futuro es poco halagüeño. Es verdad, que lo comentas tú, que la imagen es clave. Todo lo que mostremos al exterior será lo que marque nuestro futuro como cazadores, cómo se nos vea, y al final eso es lo que comenta Miguel en su libro. Miguel, cuéntanos qué nos vamos a poder encontrar en el libro. Para el que está ahora mismo en Amazon comprándolo, ¿qué se va a encontrar? Pues el ofrecimiento de abrir un debate necesario. Y sobre todo van a encontrarme a mí, van a encontrar lo que yo pienso, cómo yo veo la caza, cómo la entiendo, cómo me gustaría que se proyectase en un futuro. Creo que me he atrevido quizás demasiado porque he querido tocar todos los temas que yo considero que son un poquito conflictivos, ¿no? Como ahora mismo estamos viendo con el tema del lobo
y he enfocado algunas cosas que desde la caza creo que se han gestionado no de la forma más idónea. Y quizá esa parte sea un poco que me pueda llegar a generar algún tipo de crítica, pero es que yo quería tocar las partes conflictivas de la caza. Yo quería que la persona que lo lea pues entienda que estoy escribiendo desde mi faceta de cazador, pero también aplicando mi ética, mi moral y mi coherencia dentro del mundo de la caza. Van a encontrar eso, mi forma de entenderla, mi forma de verla. En el fondo, aunque yo no explico ninguna vivencia, sí que se puede trasladar que todo lo que he vivido está ahí reflejado. Y ante todo mi primera intención es abrir debate. Un debate muy necesario. Un Pero debate muchos debates. no cazadora. O sea, es que aquí salen, salen morrales, pues, a cada capítulo un morral. O sea, se puede hablar 20 morrales, porque son, yo creo que los capítulos que tiene, ¿no, Miguel? No, más. 23, sí, tiene 23. Pero vamos, que sí, es ya un interludio. Es lo que tú dices, al final no es un libro, como decíamos antes, en el que vayamos a encontrar lances o narraciones en primera persona de cosas que te han pasado, sino pues un conjunto de capítulos en los que pues vas analizándolo, ¿no? O que vas comentando, vas abriendo ese debate de muchos de los aspectos que hemos comentado, pues de la ética, bueno, pues el tema de la carne de caza, que también lo comentaba Alex en su narración, que es verdad que con los tiempos que corren, las situaciones que atravesamos por emergencia cinegética en Cataluña, con el tema de la PPA, daños a la agricultura, enfermedades, lo que hemos dicho antes, que eso lo llamamos caza a cualquier acción, que muchas veces no debería ser así porque es obligada, tanto como si es una caza tipo deportiva como si es una caza obligada, porque yo, por ejemplo, que acompaño algunas veces a algunos amigos a cazar con hurón para coger conejos por el tema de los daños en las siembras, pues como ellos dicen, sí, pues un día o 2 veces al mes, pues oye, vienes, estás con los hurones, te lo pasas bien, pero venir por obligación, día sí, día no, a sacar conejos de los vivares y que esto se haga como costumbre, pues al final como que pierde su esencia, ¿no? Y luego, sobre todo, gestionar el aprovechamiento de la carne, que es algo que comentáis también en el libro, Miguel. Es que eso es primordial. Para mí, cuando gestionamos, que yo diferencio mucho la caza de la gestión, porque yo creo que gestionamos porque cazamos. O sea, la gestión simplemente es una consecuencia, igual que hablábamos antes del poder económico de la caza. Es una consecuencia de la caza. Muy, muy importante, sí, fíjate si es importante, que pasa a ser el 4º o 5º lugar dentro de la caza, el tema económico, ¿no? Para mí, la gestión es una cosa y la caza es otra, la separo bastante. Entonces, pues, bueno, cuando vamos a gestionar, como tú decías, los conejos, pues es una actividad que hay que hacer por obligación, por demanda de los agricultores, que a fin de cuentas nos debemos bastante a ellos, cazamos muchas veces gracias a ellos, o cuando gestionamos sobre el jabalí, pues tenemos que gestionar para que no hayan accidentes, pero aquí en Cataluña sobre todo se está cometiendo un error que para mí es gravísimo, y te voy a contar una cosa que me pasó a mí el año pasado, ¿no? Aquí en Lérida se están cazando muchísimos conejos, muchísimos es miles. Sí. Y se están cazando por la noche, desde pick-ups, y se están dejando los animales, se están dejando en el terreno. Entonces yo me dirigí a la directora en aquel momento, que era una directora. Ya pasó eso con los jabalíes también, ¿eh? Pasó hace unos años con los jabalíes. Y le comenté la posibilidad de recoger esa carne, de alguna forma, de inventariar la fórmula para hacerlo. Yo me ofrecía a poner recursos humanos, pero necesitaba los recursos técnicos también para recogerlos. Hombre, claro. Y de alguna forma coordinarme con las personas, que en este caso eran agentes rurales, para coordinar la recogida. No solo me dijeron que era imposible, sino que no hubo ni la intención de estudiar la fórmula de hacerlo. Porque si lo estudias y compruebas que es imposible, pues mira, dices, pues no ha podido ser. Pero que no tienen ni la opción de estudiar la posibilidad de hacerlo, para mí es un agravante a la caza, porque además, cuando alguien va al monte y ve un animal abatido por un tiro, la culpa es del cazador. Nunca entienden que es por gestión. Cuando se cazan los jabalíes, 15, 20 jabalíes, y se dejan abandonados en los contenedores que pone la administración, eso, la imagen que da a la caza es pésima, cuando eso no es caza. Entonces,
toda esa carne se podría aprovechar muy bien. Nosotros, en una asociación a la que pertenezco, hemos hecho monterías, bueno, aquí le llamamos batidas de caza mayor, y nos ha costado llevar a los comederos sociales la carne, nos ha costado, además de dinero, disgustos, porque nos hemos encontrado con la administración de frente. Y oiga, pero que lo que estamos haciendo es, además de comercializar, no, que no cobramos dinero, pero de dar publicidad a la caza como un alimento de primera calidad y además de cercanía, que lo que estamos haciendo es un aprovechamiento que por gestión nos obligáis a hacer y que esa carne se aproveche, no dejarla en el monte. Y no hemos tenido ayuda. Nos hemos encontrado con las trabas administrativas. Sí que te dicen, mira, pues yo te puedo subvencionar el 40% o 50% de la gestión de la carne, pero todo lo demás, todo el trabajo externo lo has de hacer tú como cazador, y es muy difícil, muy difícil. Ahí si la administración se implicase un poco, nos facilitase la forma de acercarnos a las cárnicas, que las cárnicas tuviesen una parte de subvención para ayudarnos en ese trámite, que el transporte fuese facilitado porque nosotros no disponemos de los camiones técnicos que para tienen llevarlo en condiciones, claro, pues esa coordinación no existe, pero no existe porque nadie se ha propuesto hacerla. Claro, porque tú puedes limpiar un jabalí en tu casa, pero si necesitas limpiar 15 o 20 jabalís para llevarlo a un comedor social, pues lo tendrás que hacer en una industria cárnica, ¿no? Que te lo despiecen, que lo limpien en condiciones higiénicas adecuadas, sanitarias, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, pues el posterior, en el caso del jabalí, el posterior análisis. Pero claro, si es al final... Pero mira, fíjate que estás hablando tú de esto y yo sé de casos de eventos solidarios que se hacen para recaudar una cierta cantidad de dinero, pues que luego se donan pues a alguna asociación contra el cáncer o alguna asociación de enfermedades raras, que los cazadores somos un colectivo súper solidario, ¿no? En ese y en la mayoría de los aspectos. Yo tengo muchos amigos que lo organizan y me dicen que tienen verdaderos problemas para encontrar asociaciones de cáncer, de enfermedades raras, para poder donar ese dinero, que a lo mejor son en algunos casos 2.000, 3.000, 4.000 euros, en otros casos no llegan a los 1.000, pero bueno, lo que se recauda, aunque sea poco, o se hace un recogida solidaria de alimentos o que sea, y que no lo quieren porque viene de la caza. Y pues yo ahí tengo una anécdota que te voy a explicar del año pasado, justo el año pasado, hicimos hubo que hacer una batida por gestión, fuera de temporada, y a todos los cazadores que viniesen a un puesto les solicitamos, no fue una obligación, que trajesen un par de kilos de arroz y aceite. Sí. La recogida fue espectacular, encima la cacería fue bien, lo donamos a una entidad de poco alcance de aquí de Barcelona, y ese mismo año, los 3 o 4 meses, cumplían 10 años. Esa asociación cumplía 10 años. Y me llamaron y me invitaron a la fiesta del aniversario. Estando allí, yo fui allí con mi mujer, con mis 2 hijos, el ambiente era excepcional, gente, pues que tiene verdaderos problemas económicos para llegar a final de mes. Para vivir, vamos. Y se me acercó un hombre, se me acercó un hombre y me preguntó, ya sabía quién era, que yo era el que había promovido el tema de la caza solidaria allí para la asociación, y me dijo, hasta que no os conocí, yo era anticaza. Y me admitió que nunca voy a ver la caza como la pueda ver usted, ¿no? Refiriéndose a mí. Digo, pero a partir de hoy, mis hijos van a entender que la caza es una actividad necesaria, solidaria y que hay que defender. Una persona que era anticaza. Fíjate, ¿eh? Entonces, yo creo que esa labor, si se nos facilitase un poco, nos haría ganar muchísimos enteros para la sociedad. Pues sí. Porque es que no nos conocen. Es verdad, ¿eh? No nos conocen. Es verdad. Es una imagen que se proyecta al exterior de la realidad de cómo somos. Es eso, la realidad. Es que es la realidad la que no conocen. Están inmersos en un discurso que no es real, que es casi pernicioso en contra de la actividad. Tenemos que empezar, sobre todo, a culturizarnos un poco, refiriéndome a saber expresarnos cara al resto de sociedad, de cómo somos, quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y quizá la base está en las escuelas, que también lo cito en mi libro, en el apartado dedicado a ello. Y es que nos han sacado de la cultura. Nos han sacado de la cultura. Los niños no hablan de nosotros en absoluto si no es para mal.
Bueno, y de hecho la por ahí tendríamos que caza empezar. solidaria también la tratas en un capítulo, me parece. Sí, la caza solidaria la trato. Bueno, en 2 o 3 hago un capítulo entero y 2 o 3 apéndices durante el libro, porque siento que es una parte que tenemos que fomentar, en la que necesitamos ayuda y que nos ayudaría tanto a que nos conozcan la realidad de cómo somos, de quiénes somos y qué hacemos, como para que nuestro producto, la caza, el animal que cazamos, tenga entrada en la sociedad, porque es que no lo tiene. Exacto. Quería añadir en este punto que para mí ha sido uno de los que más me gustó, y sobre todo diría que después, a raíz del libro, de los que más he reflexionado. Mira, os voy a dejar, yo creo que al final, como comentaba un poco al principio, nuestro objetivo tiene que ser que la carne de caza, la sociedad en su conjunto, la vea como un elemento de calidad, sostenible y que realmente es uno de los mejores alimentos que pueden consumir. Si la gente es capaz de entender que los alimentos que hoy día tenemos, la mitad de ellos, no nos aportan nada, cuanto más nos envenenan, y que la carne de caza es fundamental, todo este aprovechamiento cinegético, seguramente la administración, cuando vea realmente un aprovechamiento real, cambiará el chip. Pero ahora mismo todos somos conscientes, y yo el primero, que la carne de caza a la mayoría de personas pues no le gusta porque el sabor es un poco más fuerte, y como tampoco es consciente de los beneficios que tiene, no se preocupa mucho por el ámbito alimenticio, que como digo en otros países sí está calando mucho, pues no se consume o tiene un mercado muy reducido. Y solo a veces se dona, que parece que se dona porque es que nadie la quiere. No. Cuando debería ser que deberíamos ir a la carnicería y decir, a ver, ¿dónde está la carne de corzo, de ciervo que ha comido libre? Y darse torta allí que estuviera a 70 euros, y luego el pollo de hormonado que estuviera a 3 euros. Pero como eso no pasa, creo que hasta que como sociedad en su conjunto, ya no solo cazadores, cambiamos el chip y nos preocupemos por lo que comemos, y que sea la comida nuestra propia medicina, ¿no? Como se decía en la medicina tradicional, ese día cambiará la caza, porque empezará la carne a tener una salida que a día de hoy, por mucho que lo intentamos, no la tiene. No la tiene. Eso es, fíjate, que has comentado ahora el capítulo que te llamó la atención y que querías comentarlo. Miguel, ¿tú con qué capítulo te quedas del libro? Yo te voy a decir que para mí el capítulo en el que hablas de la relación del hombre y el perro, cómo ha sido esa alianza desde que desde que se adiestró, desde que el humano consiguió domesticar al perro o al lobo, o lo que, como lo explicas tú, al final ese es el capítulo que más me ha gustado. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Pero qué me pides? ¿Que me corte un dedo? Es complicado. Eso es complicado. Mira, hay un capítulo que le tengo mucho afecto, que es el último, el que le dedico a la guardería rural. He tenido conocidos guardas rurales, los que siempre que yo he entendido como verdaderos guardas de monte, y ese capítulo lo hice con mucho cariño, es el último. Se aparta un poco de la filosofía del libro, pero para mí era una necesidad de incluirlo. Creo que hay un apéndice antes del capítulo en el que ya lo indico. Porque Y le tengo especial aprecio por eso, por personas. Ese capítulo va dedicado a personas físicas que han estado en mi entorno. Y entonces eso me hace que para mí sea especial. Pero la verdad es que elegir un capítulo entre todos los que hay, es que es difícil, me cuesta un poquito. Sí, porque es que son todos súper interesantes. Y es que, fíjate, llevamos 1 hora de tertulia y me quedan muchos temas por hablar. ¿Cuál es el lance que por muchos años que pasen, por ejemplo, lo sigues contando a tus amigos o lo sigues imaginando en tu memoria y que pues te hace emocionarte cada vez que lo recuerdas? ¿Algún lance que tengas ahí grabado? Es sobre perdiz, no podía ser sobre otra especie. Pues yo tenía una perrilla nueva, una perrilla que se llamaba Trufa, que había nacido en casa, y llevaba con ella cazando una temporada larga ya, y le estaba costando un poquillo. Seguía a la madre y trabajaba bien, pero le estaba costando un poquillo. Y un día, saliendo de una vaguada, se me levantaron un par de pájaros, disparé y me pareció que toqué uno, pero no lo vi claro. Entonces yo me fui corriendo detrás de la línea donde creo que le había tocado, incitando a la madre, ¿no?
Incité a la madre, y nada, no daba con el pájaro. Y justo en línea totalmente opuesta a la que yo había cogido con la madre, me apareció la cachorrilla con una perdiz despuntada de ala en la boca. Pues ese cobro para mí me llenó más que cualquier otro día de cacería que haya podido tener. Que una perra nacida en casa, que le estaba costando trabajar, un animal que en el cobro no le ayudé nada, que todo fue innato en ella, que ella fue la que apreció el lance y cobró una perdiz despuntada de ala, pues es algo que siempre recuerdo. Pues un lance precioso. Ya sé que no es muy llamativo. No, sí. Pero... Para los que nos gusta la caza menor y sabemos lo que supone eso con tu perro, pues sí. Así que con este lance nos quedamos y vamos cerrando esta pedazo de tertulia que estamos teniendo. Alex, ¿algo que quieras comentar para ir terminando? Como bien han dicho, hay tantos puntos. Me gustaría comentar 3, aunque no vamos a hablar sobre ellos, ¿no? Pero para dejarle el gusanillo a los lectores. Hay que reconstruir la alianza entre ecologismo y cazador. Yo pongo como ejemplo a Rodríguez de la Fuente, ese gran cetrero, y aparte no se discutía en ningún sitio que era el primero que cuidaba la fauna y la flora. Luego, un debate muy sano que hable Miguel cuando habla de que de especies cazables solo tenemos a 40 aves y 12 mamíferos con la cantidad que hay. Por ejemplo, volvemos a lo de antes. Ahora yo estoy en un puesto de zorzales y me entran 70 milas. Oye, a lo mejor llega el turno de que el mirlo, que además es paisano del zorzal, a lo mejor hay que tirarlo. A lo mejor la federación y eso tiene que empezar a ver, oye, ¿hay algunas especies que hay superpoblación y estaría bien controlarlas? Y por último, el del perro es buenísimo, porque el del perro te pega unas risas cuando habla Miguel, que dice que proteger al perro, como piensan a muchos, no es humanizarlo, sino permitirle ser perro. Porque muchos por las ciudades, con el perro con su blusita, con sus zapatos y en 20 metros cuadrados, se piensan que el perro es más feliz del mundo cuando realmente es el más infeliz del mundo. Y ahora con los Terrier, ¿qué me dices? Ya por último, bueno, eso ya lo han comentado. Yo no sabía ni lo que era, porque claro, no estoy en Reina. Cuando me lo comentaron en la última cacería los compañeros, madre mía, yo no daba crédito. Y luego, por último, y me gustaría citarlo también, el papel que cita Miguel de la mujer en la caza. A raíz de ese papel que comenta él, yo empezaba a reflexionar, ¿no? Porque a mí eso me gusta esta lectura, y me sentaba y pensaba y digo, porque esto ya es una aportación aparte de la estupenda que hace el libro, es decir, de visibilizar, ¿no?, la mujer, que lo único nuevo es la visibilización de que la mujer está en la caza, que siempre ha estado. Pero además otro punto que yo considero perfecto y que se ha perdido es que todos aquí, nosotros 3, reconocemos que cuando tú matas a un animal, ahí no ha acabado la cacería. La cacería y el aprovechamiento acaba en el plato. Ha pasado en una sociedad tradicionalmente machista, vamos a reconocerlo, que siempre el apartado de especiar, de apañar el animal, era de la mujer. Normalmente era de la madre, de la abuela, etcétera. Como ese eslabón se ha cortado porque la mujer, en la mayoría de casos, pues se ha alejado un poco del entorno rural, hemos hablado de ir al Mercadona y que parece que el Espíritu Santo deja allí las bandejas, lo hemos hablado mucho sobre esto. Al verse cortado este eslabón, de que la mujer también seguía en el proceso, y para mí era tan importante apañar un conejo como extraerlo del campo, pues realmente habría que poner en valor, ¿no?, el papel ese de la mujer que se ha perdido, porque era fundamental. Y ahora o el hombre contemporáneo, el hombre de mi edad, completa él mismo el recorrido, es decir, termina también haciendo lo que antes hubiera hecho su madre o su abuela, o si no, la caza no será completa. Y muchas veces ese eslabón que decimos de no aprovechamiento de animales, etcétera, ha venido adelantado, propulsado o acelerado precisamente por esa exclusión ya o abandono de la mujer que cerraba el círculo. Y ya con esto, con estas 3 aportaciones, que efectivamente no dará tiempo a comentarlas todas, pero yo creo que son importantes y que el lector, pues que las tenga en cuenta a la hora de adquirir el libro. En el tema de la mujer, yo tuve la suerte de vivirlo muy de cerca. La mujer de mi tío era cazadora. Sí que lo dejó pronto porque tuvieron 5 hijos muy seguidos y ella salía poco a cazar. Pero, claro, cuando a mí me hablan, no, es que la mujer en el mundo de la caza nunca ha estado inmersa, nunca ha sido participativa, siempre ha sido el último eslabón de la caza, en el aspecto de que era la persona, como decía bien Alex, que terminaba el acto de la caza al cocinarla, desplumarla, y en mi caso no ha sido así, es que yo eso no lo he vivido. Yo he ido al río Llobregat, yo he estado en un puesto con mi tía cazando. ¡Qué maravilla! He ido con ella de la mano, entonces
para mí nunca ha sido un personaje ajeno. Sí que es verdad que he percibido que ha sido un personaje, la mujer como personaje cazador, en un número muy reducido dentro del mundo de la caza, pero es que en mi familia había una mujer cazadora, entonces yo no necesito que nadie me explique la aceptación ni su papel porque lo he vivido. Y pocas mujeres, vamos, yo diría, de las que conozco que son cazadoras, se han sentido discriminadas o se han sentido que estaban en un mundo de hombres. Todo lo contrario, siempre, como estás comentando tú, Miguel, aceptadas y, vamos, encantados de que les acompañaran. Yo entiendo que sí. Bueno, pues Alex, vamos a ir terminando porque llevamos una hora larga charlando y tenemos que ir despidiendo. Yo, si me vais a permitir, quería terminar con una reflexión que hace Miguel al final del libro, que la voy a leer y que dice así: lo que no debemos olvidar. Hoy muchos intentan explicar la caza exclusivamente desde la gestión. Se equivocan. Gestionar es necesario, pero no es el origen ni el sentido de nada. Antes de la gestión existió la caza, y sin la caza, la gestión no tendría razón de ser. Quien pretenda reducir la caza a una herramienta técnica no ha entendido nada. La caza es cultura, identidad, memoria y vínculo. Es mucho más que un servicio ecológico, es una verdad humana que no cabe en un informe. La caza es caza y además es gestión. La caza es vida, la vida es respeto, el respeto es naturaleza, la naturaleza es equilibrio, el equilibrio es herencia, la herencia es cultura, la cultura es memoria, la memoria es identidad, la identidad es pasión y la pasión, cuando se entrega al monte con verdad, nos recuerda que la caza es vida. Casi nada. Miguel, un placer el haber compartido este rato de monte contigo, gracias por ponerle voz a lo que muchos sentimos y poco sabemos explicar, y gracias por hacernos reflexionar con tu libro. Un abrazo y, bueno, pues ya sabes dónde está tu casa. Y a ti, Alex, amigo, pues un abrazo y gracias por tu trabajo, tu colaboración en la sección, que ya sabes que para mí eres un fenómeno y que hablamos en unos programas con otro libro, ¿vale? Muy bien, un saludo a todos los oyentes y nos vemos en otro. Pues por mi parte el placer es mío y muchísimas gracias por haberme permitido debatir con vosotros. El morral del cazador. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 472. Ya sabía yo que la tertulia iba a ser larga porque el tema, bueno, pues tenía su miga, y la verdad es que este libro, Caza, Instinto y Conciencia, La caza es vida, de Miguel González Hernández, y que hemos analizado junto a nuestro escritor, nuestro cazador, nuestro filósofo Alejandro Muñoz, pues la verdad es que no deja indiferente a nada. Hemos tocado muchísimos temas como la ética, el tema de la legalidad, la muerte y la vida, todo cómo evolucionó la caza, los cazadores, pues ese instinto, llamar caza a determinadas acciones, que hay personas que no lo consideran caza, otros sí. Yo, como siempre digo, lo importante está el respeto, respetarse cada uno en la modalidad que practique, sin perjudicar, sin enjuiciar, sin hablar mal de otras modalidades, porque al final lo único que conseguimos es tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Espero que haya sido de vuestro agrado, como digo, este tertulia morralera, esta biblioteca venatoria. Antes hemos hecho resumen de noticias y anteriormente el pronóstico del tiempo con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Rey. Yo me despido hasta dentro de 7 días, que sí, volveremos con el primer especial de la Feria Cinegética SCI 2026 que estamos grabando durante estos días de feria. Así que os espero dentro de 7 días para contaros más cosas. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida.